Luego yo me hice un examen general, en El Salvador le llaman como un TAC. Me hicieron un examen general en todo mi cuerpo y mi cuerpo estaba completamente sano, no tenía ninguna secuela absolutamente de nada. Y es ahí donde poco a poco Dios empezó a sanarme, por poco, hasta que llegó un momento donde mi cuerpo quedó totalmente sano. Que ya no había sido el medicamento porque el medicamento ya no podía tomar, ya mi cuerpo no soportaba más medicamento. Entonces, lógicamente en mi interior yo supe que fue Dios quien me había sanado por completamente de esa llaga, de esa enfermedad. Empezó a disminuir todo, como dicen acá, de a paso, de a poco. Entonces no fue que la sanidad fue así, de una vez, sino que fue paulativamente. Y la mayoría decía, no, pues fue producto de la casualidad, o de repente ya el medicamento hizo su efecto, o el tratamiento que le dimos, cuando lo que habían hecho era desahuciarme. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en esta ocasión, pues me complace volver a tener el honor y la oportunidad de estar con un hombre de Dios, que en la primera parte de su testimonio hablamos del proceso pues que lo llevó a volver a acercarse a Cristo. En esta ocasión pues vamos a continuar con el testimonio, ya que quedó incompleto en la primera parte. Y para mí es un honor volver a presentar al pastor desde la ciudad del Salvador. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermano. Bendiciones. ¿Cómo está? Estamos muy bien, gracias a Dios. Ya un poquito más entramos en calor aquí en la República Dominicana. ¿Cómo le va por aquí, por la República Dominicana? Pues estamos bien, gracias a Dios. Se siente hablar con el pastor ahí, que es una atmósfera muy, muy bonita, muy acogedora la que se siente acá en República Dominicana. Ha sido algo maravilloso porque en mi país es un poco el ambiente hostil. Cuando no conoces a alguien es como que no te conozco, no te hablo. Pero acá, a cada que me presentan, hermano, y todos aquí estamos, y todo el mundo se ofrece para algo. Entonces es una experiencia muy, muy bonita, muy familiar. Bendito. Sí, el dominicano tiene eso en particular, Sí. El dominicano, que conocemos una persona hoy y lo tratamos como si tenemos años hablando. Sí. Pues bien, pastor, en el testimonio Sí. nos quedamos pues en la parte de la enfermedad. Sí, correcto. Sí, entonces queremos que nos continúe ahí mismo, saber qué pasó, Sí. ya establecido en la iglesia, todo ese proceso. Ok, efectivamente cuando yo, después que me entrego a Cristo nuevamente, porque mencioné que a los 8 años yo me entregué al Señor, Sí. pero en ese lapso, en ese momento, cuando yo, como decimos en El Salvador, volví a hacer las paces con Dios. Entonces yo sentí que hubo algo diferente, entonces Dios me responde, pero yo no esperé la sanidad instantáneamente. Yo empecé a servir, empecé a predicar, empecé a trabajar en la obra, empecé a dedicarme de lleno. Entonces, alternamente o paralelamente mis estudios y la iglesia. Entonces, después de ese momento yo empiezo a servir, empiezo a acogerme en el servicio, en el ministerio, y es ahí donde poco a poco Dios empezó a sanarme, por poco, hasta que llegó un momento donde mi cuerpo quedó totalmente sano. De hecho, luego yo me hice un examen general, en El Salvador le llaman como un TAC. Me hicieron un examen general en todo mi cuerpo y mi cuerpo estaba completamente sano, no tenía ninguna secuela absolutamente de nada. Pero yo sabía en el fondo que ya no había sido el medicamento porque el medicamento ya no podía tomar, ya mi cuerpo no soportaba más medicamento. Entonces, lógicamente en mi interior yo supe que fue Dios quien me había sanado por completamente de esa llaga, de esa enfermedad, de esas molestias, de esos dolores, y evidentemente eso me permitió desenvolverme un poco más a la hora de predicar, a la hora de ministrar, a la hora de aclarar más la forma, porque hasta para movilizarse era un poco difícil, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te das cuenta que ya tu cuerpo empieza a tener una mejoría? Evidentemente se acababa una llaga, empezaba otra. Se secaba esa, empezaba otra. A veces no se había secado una y habían 2, habían 3, habían 4, hasta 5 en mi cuerpo al mismo tiempo. Entonces empecé a notar la intensidad, ya no eran muy grandes, eran más pequeñas, ya era poca sangre, entonces empezó a disminuir todo, como dicen acá, de a paso, de a poco. Entonces no fue que la sanidad fue así, de una vez, sino que fue paulativamente. Entonces llegó un momento
donde la última llaga que yo pude tener en mi cuerpo era muy diminuta. Decimos en Salvador como cuando sale una pequeña espinilla, un barro pequeño, y ya no causó dolor. Y sentí cuando como que fue la última. Y ya después de esa, pues ya no hubo mayor infección, no hubo nada. Y hasta la fecha, pues nunca he vuelto a sentir eso. Si en ese momento a mí me picaba un zancudo con esa enfermedad, donde el zancudo me picaba, ahí erupcionaba la piel. Si yo me rasgaba o me rayaba la piel con lo que sea, ahí erupcionaba de una manera tremenda. Dios mío. Entonces, cuando empiezas a sentirte que tu cuerpo empieza a tener una mejoría, vas Sí. al médico. Sí. ¿En algún momento te volviste a encontrar con esos médicos que te habían dado el diagnóstico de que no ibas a vivir? Sí, la mayoría decía, no, pues fue producto de la casualidad o de repente ya el medicamento hizo su efecto o el tratamiento que le dimos cuando lo que habían hecho era desahuciarme. Pero ellos decían que el tratamiento había hecho la obra, pero ¿qué obra? Yo entendí que fue evidentemente Cristo. Yo estaba demasiado pequeño, estaba demasiado tierno en la fe, estaba empezando a analizar algunas cosas. No tuve la astucia de decirles que había sido Cristo, pero de alguna manera en el fondo vi que muchas veces dudaban, muchas veces titubeaban, era como que Sí. como que no sabían qué explicación dar. Pero sí, muchos sí, muchos no, porque anduve en muchos hospitales. Dios mío. Entonces, después de que te sientes totalmente sano, ¿qué continúa en tu vida? En ese momento, pues comienzo a desarrollarme como todo joven, comienzo a servir, comienzo a involucrarme, ¿verdad? Evidentemente, pues mis amigos comienzan a percatarse de mi mejoría, ya no hay enfermedad, ahora pues está un poco, mi cuerpo comienza a recuperarse, comienzo a ganar un poco más de peso, era un poco más delgado. Y evidentemente empecé a involucrarme más en la iglesia. Justo en ese momento, mencioné la semana pasada o la ocasión anterior, que en ese lapso, cuando yo empezaba a sanar y todo, Dios me confirma al ministerio en otra iglesia a la cual asistí. Entonces, a partir de ese momento, el pastor dijo, bueno, tú eres un pastor. Y yo te voy a empezar a perfilar como un pastor para que te comiences a ensanchar, que tu ministerio comience a crecer. Pero yo le dije, pastor, pero yo tengo apenas 17 años. Y me dice, no importa. Si Dios te ha llamado, Dios te va a perfeccionar. Y empezó a animarme. Entonces empezó a darme privilegios en la iglesia. Yo empecé a predicar, empecé a tener participación. Y yo no entendía un proceso muy curioso. Porque justo en ese tiempo yo estaba en la iglesia y de repente el hermano que yo siempre quise tocar la batería, no sé qué le llaman batería de igual forma. Y de repente el batero se va de la iglesia. Y me dice el pastor, oye, te toca a ti tocar. Y yo le digo, pero nunca he tocado, pues vas a tocar. Y me tocó aprender a tocar, como decimos en El Salvador, a la brava. O sea, así, sin saber nada, empezar a hacer los movimientos y todo. Entonces aprendí. Luego el que cantaba, el que ministraba, lo disciplinaron y se fue. Que eso es muy normal en mi país. No aguanta una disciplina, se va de la iglesia mejor para otro sitio donde no sepan lo que pasó ahí. Aprendí a cantar. Después el pastor, mire que el que dirige también se fue y aprendí a dirigir. Después, mire, el pastor de jóvenes, un día se le pegó la locura y se fue. Y me dice, ahora tú vas a ser pastor de jóvenes. Ahora tú vas a hacer los dramas, tú vas a hacer el evangelismo, tú vas a hacer... Y empezó Dios a temprana edad a darme tantos compromisos. Llegó a un punto donde cualquier cosa el pastor decía, cualquier cosa, ya no me pregunten a mí, pregúntenle a Brian. Y llegó un tiempo donde en mi corta edad yo de primero sentí muy bonito. Pero llegó un punto donde me decían que pastor, que la cocina, que la batería, que el canto, que la predicación, que el evento de tal evento, que la vigilia. Y mi mente empezó a colapsar. Entonces le dije al pastor estas palabras. Yo siento que usted me ha puesto mucho compromiso a mí. Pero él me dijo, un día lo va a entender. Siempre la respuesta de él era, un día lo va a entender. Y yo no entendía. Y ahora, al poco tiempo de eso, la iglesia cierra. Todos quedamos en el aire. Y yo dije, bueno, Señor, yo tengo un trato contigo, yo debo de seguir predicando tu palabra, debo de seguir avanzando, no me voy a estancar acá. Entonces mis padres me motivan, me incitan y me dicen, hijo, ¿por qué no predicas acá en la casa? Predica el día que vos querás y te vamos a apoyar. Mi mamá empezó muy linda con mi papá trabajaba, yo trabajaba con mi papá, trabajamos juntos en ese tiempo. Y mi mamá muy linda preparaba comida y los hermanos llegaban a la iglesia
a la casa de oración en ese momento y la gente después del culto, mi mamá les decía, mire, vamos a compartir un refrigerio, una comida. Mi mamá a veces hacía carne, hacía cosas muy, muy, muy buenas, preparaba algo muy bien. Entonces, llegó un punto donde aquello empezó a llenarse y no teníamos sillas, no teníamos sonido, pero la gente empezó a llegar. Y porque un joven estaba predicando ahí y sentían de Dios llegar. Entonces, pero un día Dios me pone en el corazón y me dice, a partir de hoy ya no más comida. Era algo que se hacía siempre, era una forma de agradecimiento a mis padres. Esta casa es una casa de oración y a la gente que venga en agradecimiento a oír palabra de Dios les vamos a dar alimento. A veces no había, pero Dios de alguna manera milagrosamente proveía. Y el día que le digo a mi mamá y a mi papá, hasta hoy se va a dejar de dar comida. Me dicen, no, pero es que es nuestro ministerio. Dios me dijo que hasta hoy. Ellos aceptaron. El día que dejamos de dar comida, al siguiente culto, se fue la mitad de la iglesia. Entonces Dios quería darme una lección. Había mucha gente que estaba ahí por la comida y no por la comida espiritual, ¿verdad? No por lo que en verdad Dios quería hacer. Entonces, a partir de ese momento, la gente me dice, no, los que se quedaron, démosle, lo vamos a apoyar, avancemos, empecemos la obra, usted predique, venimos. Me tocaba cantar, me tocaba predicar. Algunas hermanas me ayudaban con la ofrenda, a recoger la ofrenda, algunas cosas. Pero yo empecé a darme cuenta, aunque en ese momento aún no lo entendía, hoy lo entiendo más, que por qué entonces ese pastor, si en la providencia divina estaba, que esa iglesia se iba a cerrar, entonces ¿por qué me puso tanto compromiso a mí? Lo que Dios estaba haciendo era, exacto, formándome, me estaba capacitando. Literalmente fue mi escuela, como decimos en El Salvador. Uno dice, este aprendió en la calle, este aprendió en tal parte, pero yo aprendí en una iglesia. Entonces Dios me formó, me capacitó, me ayudó a muchas cosas. Entonces poco a poco la iglesia fue tornándose un poco más serio, un poco más delicado, un poco más donde yo le empecé a dedicar mucho tiempo de mi vida y se lo sigo dedicando. Entonces empezamos a avanzar de una manera muy, muy, muy espléndida, muy, muy grande. Y Dios empezó a hacer todo, a pesar que siempre fue un grupo de unos cuantos hermanos, pero siempre ha sido una familia. Más que una iglesia, siempre ha sido una familia. Entonces, en ese lapso, comienzo a pedirle a Dios dirección y le digo, Señor, bueno, esto cada vez va más serio. Yo siento que esto va a ser una iglesia. ¿Y cómo quieres que se llame? Entonces, empecé a orar por eso, para que Dios me diera un nombre para esa iglesia. Y en una noche, en una madrugada, Dios me habló y me dijo, se va a llamar Rey de Reyes. Así, Rey de Reyes. Y yo me levanté con ese nombre resonando en mi cabeza, Rey de Reyes, Rey de Reyes. Y me empezó a gustar. Entonces, puedo diseñar un poco y empecé a diseñar el logo, comencé a diseñar algunas cosas y el logo pues es una corona y también tiene 3 personas en la misma corona que representa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y empecé a darle forma. Empezamos ya los servidores con su camisa, su uniforme, su logo y ya la gente empezó a tomar una identidad. Entonces, ahí comienza una trayectoria desde ese año hasta hoy. Vamos a tener 11 años donde hemos ido avanzando. Hemos ido de la casa de mis padres. Después de la cuarentena nos mantuvimos siempre en línea, de manera virtual. Y siempre fuimos avanzando de una manera o de otra. Nunca nos quedamos estancados. Dios ha bendecido mucho este ministerio, esta iglesia, porque esta iglesia, a pesar que este servidor es la cabeza, es el presidente, el fundador, y delante del gobierno también es quien rinde cuentas. Siempre se han manejado finanzas transparentes, personas ajenas a mí manejan el dinero y siempre el dinero se ha utilizado para ayudar a los demás, a los que tienen necesidades, a los que tienen de pronto una dificultad o muere un familiar o les hace falta algo. Entonces siempre la iglesia está buscando en torno a ayudar. ¿En qué momento la iglesia ya toma una formalidad desde la casa de tus padres a ya ser formada, establecida como una congregación? Sí, creo que fue justo después de la cuarentena, cuando Dios puso en el corazón de un muy buen amigo, se llama Bernardo Guzmán, al cual si ve el video le mando un gran saludo. Él fue y estábamos haciendo una rifa, no sé qué hacen rifas, sí. y le digo yo, hermano, ¿me puede comprar unos numeritos para la rifa? Y me dice, ¿para qué es la rifa? Y le digo yo, estamos ahorrando fondos para cuando Dios nos presente la oportunidad de tener un local. Y él me dice, ¿y ya tiene local? Le digo yo, no, pero ¿de qué me sirve tener local pero no tengo dinero? Entonces, cuando yo tenga el dinero, voy a poder disponer de un local. Entonces él me dice, ¿y por qué no se va para el colegio? Y yo le dije, ¿cómo?
¿por qué no pone la iglesia en el colegio? El colegio está cerrado, aún no hay niños, no pueden estudiar. ¿Por qué no aprovechan ustedes y se van para ahí? Y me dice, lo espero mañana en mi oficina y platicamos. Entonces, yo voy el siguiente día, eso fue un martes, el miércoles yo voy a la oficina de él y me dice, pastor, véngase para acá. Aquí arregle como usted quiera, todo este colegio está a la disposición suya. Un inmueble en El Salvador, los locales son muy, pero muy caros. Ahora mayormente que no hay violencia, gracias a Dios, entonces todo incrementado. Entonces, y yo le dije en mi mente, ¿cuánto este hombre me va a pedir de dinero? Y me dice, solo deme $100 al mes. O sea, era como quien dice, te lo regalo. Sin pensarlo dos veces, me voy para la casa de mis padres, donde yo también ahí vivía todavía. Y comencé en ese momento a guardar todo, empezamos a listar las cosas. Y siento que en esa transición tomó un poco de, como que despegó el ministerio. Porque ya no dependíamos de mamá, de papá, sino de Dios. Entonces, aunque siempre fue así, pero estar bajo la casa de papá y de mamá era como siempre, quizás a veces, yo me sentía muy cómodo, pero quizás la gente lo sentía muy incómodo, o tal vez informal es la palabra. Sí. A un lado a eso, no teníamos techo, teníamos una pequeña galera con láminas, entonces cuando llovía la gente se mojaba, pero la gente siempre aún estaba ahí. Entonces, cuando ya vamos ahí, ya preparamos una plataforma, preparamos un escenario, hay fotografías ahí de cómo han ido las transiciones. Entonces, creo que en ese momento, cuando nos desprendemos de la casa de mis padres, es como que el ministerio toma otra formalidad y empezamos a darle forma ya con una junta directiva, aunque ya la teníamos, pero volvimos a hacerlo, volvimos a presentarlo de una manera formal y ahora legal, encima de todo, de la manera que la iglesia ahora tiene más credibilidad. Okay. Hablaste en la entrevista pasada y volviste Sí. a recalcarlo ahora mismo, Sí. de que no vives de la iglesia, Sí. sino que vives de las habilidades y de los negocios que Dios te ha permitido Sí. pues establecer. ¿Qué tan importante o qué tan mal se manejan muchas veces las finanzas dentro de las iglesias? En mi país hay un mal concepto en cuanto a las finanzas, porque Sí. la mayoría de personas siempre dice, no, el pastor se roba las ofrendas, el pastor se roba los diezmos, el pastor, si se compró una moto, de las ofrendas. Si le hizo una fiesta de cumpleaños a la hija, de las ofrendas. Entonces, pero la gente no tiene la culpa. La culpa es de las personas, de los malos administradores que han habido. Entonces, ha habido gente que incluso ha utilizado las iglesias para incluso cometer cohechos o delitos. Entonces, todo eso conlleva a la gente a decir, no, esta gente está viviendo, se está aprovechando del evangelio, cuando no es así. Sí. Entonces, desde muy pequeño, desde los 8 años de edad, mi padre me enseñó a trabajar. Nosotros trabajamos en publicidad y acá le llaman tintado de vidrios. Sí. Yo hago polarizado, en El Salvador es polarizado. Entonces, me dedico a eso, a hacer polarizado de manera empresarial. O sea, puedo asistir a una empresa automotriz, vehículos o residencial en vivienda. A un lado a eso también hacemos publicidad, rótulos, vallas y hacemos un par de detalles. Y a eso es a lo que yo me dedico en mi país. Wow. Entonces, ¿cómo empezó el crecimiento de la congregación ya luego que sale de la casa de tus padres? Empezó de una manera muy bonita, como que la gente empezaba a decir, te invito a mi iglesia, Sí. vamos. Y la gente empezó a ir, la gente empezó a asistir y la gente empezó a correr la voz. En tal parte está una iglesia, ¿por qué no vamos? Pusimos un rótulo afuera y la gente empezó a llegar, la gente iba pasando y sentía curiosidad, la gente entraba y se quedaban en la iglesia y muchos de ellos hoy son servidores y allí empezó a crecer más que todo voz a voz. La gente invitaba a un familiar, a un amigo, a un primo, a su pareja incluso, y entonces la gente empezó a llegar así de esa manera a la iglesia. ¿Empezó Dios a hacer milagros en ese lugar? Sí, efectivamente han pasado un par de sucesos que han sido un poco difíciles de creer humanamente, pero en la fe entendemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces, de alguna manera, creo que los milagros que han sucedido en la iglesia no solo han servido para que gente llegue a la iglesia, sino para afirmar la fe de los que están ahí. Aunque entendemos que un milagro no convence a nadie. Efectivamente, lo podemos ver con el pueblo de Israel. ¿Vieron cuántos milagros? Vieron en el desierto caer pan del cielo, caer pollo del cielo, un mar partirse, las aguas de Mara amargas
ser endulzadas y un sinfín de cosas. Y aún así se rebelaron en contra de Dios o murmuraron en contra de Dios. Pero siento que los milagros que han sucedido en el momento que han sucedido han sido claves. Ha sido Dios en primer lugar y la gente se ha afirmado y han dicho esta expresión. Y esta expresión no la digo yo, sino lo dice la iglesia. Dios está aquí. Y creo que eso es lo que más nos llena el corazón de gozo. ¿Qué tanto impacto ha tenido la congregación a la que Dios pues le ha permitido pastorear en su comunidad? Ha sido un impacto quizás diferente porque la mayoría cuando dicen, le presento al pastor, esperan ver a un señor. Sí. En El Salvador decimos a un viejito, ya un señor de edad, retirado, ya sin fuerzas y todo. Pero en ese momento imagínate que venga un joven de 20 años, de 21 años, de 22 años. Hay gente que me dobla la edad y están ahí. Y de primero yo le decía al Señor, ¿y cómo es esto? Que esta gente es mayor a mí, pero yo las estoy liderando por fe y gracias a lo que tú me has dado, las habilidades, las destrezas, qué sé yo. Y yo seguía sin entender y muchas veces le decía, Señor, ¿y por qué yo? O sea, había gente más... O yo pensé, cuando Dios me dice a mí, vas a ser pastor, yo dije, bueno, eso va a ser cuando tenga unos 60 años, ya cuando esté a punto de morir, pero hoy alabo a Dios porque fue joven. Estoy joven, tengo fuerzas para hacer muchas cosas, puedo desenvolverme de manera natural, no dependo de nadie, hablo físicamente, pues, no tengo un medicamento, no tengo una silla de ruedas, nada de eso, entonces estoy como que preparado y físicamente y tratando de prepararme de todo tipo de conocimiento para poder predicar muy bien la palabra de Dios. Pero creo que el impacto mayor fue ese joven es el pastor y la gente muy orgullosa decía, sí, él es nuestro pastor. Entonces era como un poco de curiosidad. Entonces siento que ha sido un impacto. Y lo otro, el impacto más grande creo yo, ha sido que siempre estamos dispuestos a ayudar a la comunidad. No estamos encerrados únicamente en el aula o en el local o en el anfiteatro, sino que estamos dispuestos a ir a la calle a ayudar. Como creo que mencioné la semana pasada o en el otro blog, que vamos a los penales, sí, donde la gente está recluida, les predicamos a las mujeres, les predicamos unas Bartolinas donde hay hombres y mujeres, ayudamos a los hospitales de niños que se encargan con los niños, a los médicos y a las policías, a las autoridades y, en fin, en la calle también a la gente natural que encontramos de repente con algún tipo de necesidad. Sí, entonces, ¿cómo fue o qué tan difícil era siendo tan joven pastoreando y tener que aconsejar a personas más mayores que tú? Quizás a veces eso es como controversial. En ese desprendimiento, Dios me prepara, ¿verdad? Al poco tiempo, cuando tengo unos 24, 25 años, tomo la decisión de contraer matrimonio, que también es una parte muy importante en mi vida, muy, muy fundamental, porque creo que la mayoría de esto se lo debo también la mitad de esto, de las consejerías, de los consejos, de las experiencias, de la forma, se lo debo mucho a mi esposa. Mi esposa es una mujer muy de Dios. Oré mucho a Dios por ella, para que Dios me dijera quién era. Porque muchos hemos escuchado que Dios no se mete cuando escoges pareja. Pero yo le dije, yo quiero que si te metas y me ayudes. Porque como todos alguna vez en el pasado cometimos errores. Y le dije, ya no quiero cometerlos más. Ahora quiero que tú me digas quién va a ser esa mujer. Entonces, cuando Dios me da la oportunidad, me casé muy rápido con mi esposa porque me di cuenta que en verdad era una mujer de Dios. Hoy por hoy, en este mismo instante, a la fecha de esta grabación, ella está al frente de la iglesia Rey de Reyes ahora, allá en mi país. Entonces, es una mujer muy respetada, tiene mi misma edad, se llama Lili de García. Entonces, tenemos la misma edad, tenemos 30 años. Y desde que la conozco, ella comenzó a meterse de lleno. Ella abandonó su iglesia de la manera correcta. Tuve que ir a la iglesia, hablar con el pastor de ella, pedirle permiso a sus padres para no presentarla como mi novia o como una, no sé cómo le llaman acá, pero una novia o una dama, dicen allá también, es como una forma informal. Sí. Sino que yo le dije que me iba a casar con ella y así fue. Efectivamente, al cabo de un año o de 8 meses aproximadamente, contraímos matrimonio y empezamos los dos ya a darle forma al ministerio. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo a madurar muchas cosas. Mi esposa, a pesar que está muy joven, es una mujer muy madura, muy linda, muy gentil, es muy de Dios. Mi esposa tiene una cualidad que admiro mucho, es que se conecta demasiado rápido con el Espíritu Santo.
Ella agarra un micrófono o sin micrófono o a donde sea, ella comienza a hablar y de repente ya está metida, pero en cuestión de segundos en la presencia de Dios. Entonces toda la gente empezó a ver una figura materna en ella, como una materna espiritual. Entonces miraban mi figura, miraban la de ella, y es como que al principio, cuando empecé el ministerio solo, cuando me tocaba aconsejar, era como que un poco difícil. Pero cuando ya una mujer o una hermana, una dama, una anciana, una joven se acercaba, ahora yo, aquí está mi esposa. Entonces ella empezó a encargarse de esas áreas. Siempre me ha gustado cuidar las espaldas con el sexo opuesto. Trato de ser muy, muy respetuoso, y creo que eso también ha tenido un poco de éxito, gracias a Dios. Que no ha habido una mala maña, decimos en nuestro país, de parte mía. Entonces creo que esa transición de estar soltero a casarme me dio otra perspectiva. Y al poco tiempo de estar con mi esposa, pues nace nuestra hija, y entonces eso nos permite poder ahora ser padres, esposos, pareja, como decimos ya, cónyuge, y poder aconsejar. Entonces, y creo que las experiencias que hemos vivido también, Dios nos ha ido dando sabiduría. Ahí en El Salvador hacemos risa o hacemos broma o chiste de algo. No saca como lo hacen, pero cuando tú compras un aguacate y está verde, la gente opta por meterlo en papel, lo envuelve en periódico y dice, se va a ablandar más rápido, va a madurar más rápido. Entonces yo digo que el ministerio siempre fue ese papel periódico que Dios me puso a mí para madurar algunas ideas, para no ser como el resto de los jóvenes. Que de repente, que tengo 20 años, vámonos de rumba, vamos a beber, vamos a la disco, al baile. Entonces yo no, yo estaba leyendo, estaba en un instituto teológico, aprendiendo, leyendo, predicando en la calle, predicando en la iglesia, predicando en un evento, qué sé yo. Entonces, hasta hoy mi vida siempre gira en torno a mi ministerio. Hoy por hoy es un poco difícil, humanamente hablando, pero es aquí donde vuelvo y recalco la importancia de escoger bien a una pareja, porque mi esposa también tiene su propio negocio. A pesar que ella está en su propio negocio, tengo un joven que está encargado en mi negocio, pero que no esté yo al frente me genera pérdidas, me genera bajas. Pero yo me encuentro acá, al otro lado del océano, por así decirlo, porque Dios puso en mi corazón venir a predicar acá. Y pues Dios utilizó a muchos pastores para yo poder estar acá, ¿verdad? Igual también quisiera agradecer al pastor José Antonio, mi querido amigo y hermano Melvin también, y otros pastores, pastor Carlos Martínez, que me han ayudado para yo poder estar acá de manera, con contactos, con agenda, y he venido a predicar a esta nación. Entonces, mi vida gira en torno a esto, a la predicación, porque entiendo que este es mi llamado. Dijiste algo muy importante en la entrevista pasada. Sí. Que cuando Dios te habla, que tienes un llamado a pastorear, sí, no solamente te quedaste en esa palabra, sino que te capacitaste. Sí, en El Salvador, y creo que en el mundo entero, hay una gran deficiencia teológica, sí, y bíblica. De manera que escuchamos en cualquier canal, en cualquier radio, incluso en cualquier esquina en la calle. En mi país es normal escuchar a alguien predicar con un megáfono o una bocina inalámbrica en la calle. Pero todos están hablando que te vas a ir para el infierno, que la prostituta va para el infierno, que el vago, el bolo, que todo el mundo va para el infierno. Pero nunca predicaron a Cristo. Entonces, yo le dije al Señor en una ocasión, yo quiero que cuando me des un mensaje, sea un mensaje diferente, sea un mensaje de esperanza. Realmente quiero predicar lo que tú predicaste aquí en la tierra. Se sentaba con la prostituta. Claro, a veces en nuestro contexto hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Pero predicaba siempre al borracho, estaba con los enfermos, visitaba a los enfermos, sanaba y hacía muchas cosas. Entonces, la capacitación creo que ha sido fundamental porque me ha permitido no caer en errores y lo principal, en una herejía, que sería algo muy grave. Entonces, creo que la capacitación bíblica y teológica y formar criterio propio a través de la verdadera doctrina, eso nos permite poder deslizarnos por el mundo sin tener algún tipo de aspereza con aquellos que están predicando cosas que no son bíblicas. ¿Qué tanto te ayudó para el crecimiento de la congregación tu esposa? Ha ayudado muchísimo porque no es lo mismo ver a un joven solo que ver a un hombre casado. Entonces, la gente ama muchísimo a esa mujer, está muy, muy pendiente de ella está pendiente de la gente, de las mujeres. Llegó a levantar un ministerio que en la iglesia no estaba, y que creo que es un ministerio muy fundamental, que a veces no se le da la importancia que es, pero es muy importante, es el ministerio con los niños.
Ella empezó a agarrarse a los niños y cuando yo estaba predicando, los niños estaban llorando, los niños estaban molestando, porque son niños pues. Entonces mi esposa un día, sin decirme nada, se levantó, agarró ese montón de niños y se los llevó para la sala de la casa de mis padres porque ahí empezó. Y yo dije, ¿para dónde se fue esta mujer con esos niños? Cuando terminó el culto y entramos, encuentro a mi esposa orando con los niños. Wow. La veo con unas páginas que ella dibujó ahí en el momento. Yo dije, ¿esta mujer qué hizo aquí? Y todos los niños empezaron a decir, vámonos a la iglesia con la hermana Lili, que la hermana Lili, que la hermana... Hasta hoy, después de 6 años, esos niños hoy están adolescentes algunos y siguen diciendo, no, la hermana Lili, y tienen ese gran cariño con ella. Entonces, sin duda alguna, ella fue y es una gran bendición en mi vida, donde realmente puedo ver la mano de Dios. Es una mujer administradora, muy bien administradora. No es una mujer caprichosa, es una mujer muy, muy trabajadora. Le gusta estudiar mucho, le gusta prepararse. Y creo que lo más importante es que, no sé acá cómo lo ven en República Dominicana, pero en El Salvador decimos esto: cuando un hombre de Dios es llamado, la esposa, decimos por consecuencia, le toca hacerlo, ni modo. Pero una vez Dios me dijo algo de mi esposa y me dijo, esta mujer no es llamada por consecuencia. Ella tiene su propio ministerio. Entonces, y ella me cuenta a mí que oraba y decía, Señor, quiero casarme con un pastor, porque ella admiraba mucho al pastor de ella, pastor muy, muy de Dios en El Salvador, un señor ya de avanzada edad, pero muy humilde, muy sincero, una iglesia muy grande. Y ella me dice, yo siempre miraba al pastor, a su esposa, cómo eran con la iglesia, con la gente. Entonces yo siempre dije, quiero un hombre de Dios así. Y poco a poco las cosas se fueron dando. Y también ella empezó a desenvolverse muy bien. Entonces creo que casarme con ella fue la mejor decisión de mi vida. El mejor regalo que Dios pudo darme después de mi salvación. Y creo que ha influido muchísimo. Bueno, hoy por hoy tengo la tranquilidad de viajar porque ella me dice, amor, tranquilo, ve a predicar. Y yo le entro acá a lo que venga. Ella se queda ministrando, ella se queda dirigiendo, ella se queda... tenemos un grupo de trabajo también, un grupo de servidores, una junta directiva, unos hermanos muy atentos que están apoyándose entre todos. Alabo a Dios también por ellos. También les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Y creo que eso nos permite avanzar y crecer de una manera más congruente. ¿En algún momento ha pasado por tu mente soltar el ministerio? No, ya no. Tal vez al principio, cuando no tenía poco conocimiento, cuando no tenía criterio propio, cuando no entendía. Ahora que entiendo que para mí esto es ganancia. Y no estoy hablando de material ni de monetizar, sino que entiendo que para mí esto es lo mejor, porque nací para esto. Puede ser, incluso un día lo dije a mi esposa, nuestro sueño humano es tener una empresa y darle la forma que una empresa tiene que tener. Que tal vez no estemos trabajando todo el tiempo nosotros ahí como obreros, sino poder crear fuentes de empleo para más personas, incluyendo a la iglesia. Pero yo le digo a ella, amor, tenés que entender que nuestro llamado es pastorear, no ministrar una empresa. Pero con esto tampoco digo que no voy a trabajar, ¿verdad? Mientras Dios no me dé la orden, yo siempre voy a seguir trabajando y hasta que Dios me lo permita voy a trabajar. Porque en primer lugar me gusta trabajar y segundo, nos encanta trabajar. Igual siempre estamos en contacto con personas y de alguna manera la gente conoce el ministerio. Es como que al final, porque el negocio lo tenemos muy cerca de la iglesia, entonces la gente siempre llega a la iglesia de alguna manera. Entonces es una manera también que se nos facilita predicar de Cristo. Entonces, pero realmente creo que lo más importante para nosotros no es el negocio, sino la iglesia. Estar al pendiente de las personas, de los hermanos, de las familias de los hermanos y de alguna manera ser de bendición, un canal de bendición para ellos. Tú sabes que, volviendo un poquito atrás, Sí. hoy en día muchas personas han dejado de creer a veces en las congregaciones, en los pastores, porque muchos pastores lamentablemente toman el dinero que entra a las congregaciones. De hecho, yo conozco pastores que ellos mismos son los que administran el dinero que entra a la congregación. Sí. Y muchas veces usan el dinero que entra a la congregación para comprarse cosas personales, sí, vehículos, etcétera. Sí. En este caso, hablabas que no te mantienes de la iglesia, sino que tú trabajas y provee, más bien para decir, y el dinero de la iglesia los utilizan para ayudar al necesitado. Correcto. Sí, creo que eso lo aprendí desde muy joven. Creo que hablar de los diezmos
y si el pastor debe o no tomar del altar, creo que es un tema hasta la fecha muy trillado. No quiero meterme en eso. Respeto la postura, respeto la línea doctrinal y la cultura de cada iglesia. Cada iglesia se maneja de una manera diferente. La iglesia sí me bendice con una ofrenda, pero es una ofrenda, no es un pago, no me mantiene la iglesia. La iglesia no tiene la capacidad para sostenerme y tampoco yo voy a tomar el dinero cuando yo estoy trabajando y ese dinero puede servir a alguien más que tal vez no tiene trabajo o está en una necesidad. Entonces tenemos la costumbre cuando alguien se enferma o lo que sea, siempre como iglesia nos hacemos presente. Voy con mi esposa, con algunos hermanos, en compañía y entregamos una ofrenda a los hermanos también y estamos al pendiente de todo. Entonces, ahora mismo estamos en una campaña recolectando juguetes para ir a la calle y regalarse a los niños de escasos recursos, ya que en estas temporadas en mi país, creo que aquí también, la mayoría regalamos un juguete a nuestros hijos, pero queda aquellos niños que sus padres no les pueden dar un juguete. Entonces, la iglesia, toda la iglesia se une, y creo que el éxito de Rey de Reyes, de la iglesia, ha sido el siguiente: la gente ha visto una buena administración de las finanzas, y esto permite que la gente siembre. Santo. Porque, voy a poner un ejemplo, no me gusta hacerlo, pero lo voy a decir. Este viaje a República Dominicana, el boleto enterito me lo pagué yo. Nadie me dijo tome, la iglesia no me dijo tome, lo pagué yo, de mi bolsa. Entonces, esto a mí me genera gratitud a Dios. Yo digo, Señor, yo voy a predicar. Yo no vengo a hacer colecta, yo no vengo a hacer... Bueno, ya prediqué 2 veces, el pastor se ha fijado, yo... Es más, ni menciono la palabra dinero, ni menciono, porque yo no vengo a dar lástima aquí. Yo vengo a predicar de un Dios todopoderoso por agradecimiento en respuesta a lo que Él hizo por mí. Esa es la razón por la cual yo estoy acá. No solo compartirlo en mi país, sino compartirlo a la puerta que Dios abra. Entonces, otra cosa que nos beneficia es que en mi país, hoy por hoy, hasta las iglesias deben estar registradas en gobernación, se llama así. De manera que la iglesia es una organización sin fines de lucro, claro está. No se paga impuestos, se paga algo muy mínimo al año. Pero el propósito del gobierno es que por lo menos la gente no esté lavando dinero, porque hubieron casos que en mi país la gente lavó dinero con las ofrendas de las iglesias. Metieron dinero sucio y de alguna manera pues lo querían lavar y reintegrar a la sociedad nuevamente cuando eran dinero que venía de una procedencia negativa o mala. Entonces, todas estas cosas que la gente siempre ha visto que con mi esposa trabajamos, que siempre estamos viendo cómo ayudamos a los demás y no beneficiarme yo de ese dinero, que cualquiera podría decir, yo soy el pastor, yo le he dedicado la mitad de mi vida a esto, ¿por qué no voy a agarrarlo? ¿Por qué no puedo hacerlo? En mi país hay muchas organizaciones que funcionan así. Sin embargo, no es mi forma de trabajar. Trabajamos por fe y Dios se encarga de todo, absolutamente. Santo, wow. Entonces, pastor, ¿qué consejo usted le daría a esos jóvenes que tienen un llamado de parte del Señor y se están negando a aceptar el llamado de Dios en su vida? Creo que el consejo principal, si logran escuchar todo el testimonio en su plenitud o en su totalidad, lo primero que yo diría que si tienes un llamado de parte de Dios y te estás rehusando, no lo hagas. Mejor, ora, pídele a Dios claridad, dirección, para que no te pase como a mí o no les pase como a mí, que yo sí esperé que pasara algo fuerte para yo decir, no, esto ya no puedo, entonces me rindo a Cristo. Entonces, si puedes rendirte ahora, hazlo. Otra cosa, entregar la juventud a Dios. Creo que para mí ha sido mi mayor bendición. Y yo lo he dicho a la iglesia, yo pudiese morir este mismo día. Y yo me voy satisfecho que hasta aquí yo hice lo que Dios me dijo que hiciera, con mis fuerzas, con mi entendimiento, y he hecho todo lo que Dios quiere. Entonces, creo que servir a Dios debe de volverse un estilo de vida, una pasión. O sea, que el corazón se te rompa por ayudar, por dar una palabra de Dios genuina. Que la gente diga, Dios me habló. Y no, este predicador le preguntó a alguien para saber cómo estaba mi vida. Porque hay mucha gente charlatana, sí. Pero Dios un día se encargará de ellos. Pero mientras tanto, que mientras la gente diga, si algún día muero, que la gente diga, este hombre fue de Dios. Este hombre fue honesto, este hombre no robó, este hombre hizo las cosas como debía. Todos somos seres humanos y podemos fallar, pero en la medida posible tratamos la manera que Dios se glorifique y que la gente pueda ver. Y el consejo principal para los jóvenes es permanecer en Dios,
permanecer en su palabra y Dios se encarga del resto. Dios puede dar ese negocio, Dios puede dar ese trabajo, Dios puede proveer esa pareja, pero sobre todo Dios dé claridad en cada ministerio para que nos desarrollemos en la manera que Dios quiere que nos desarrollemos. Así que el consejo sería amar a Dios por encima de todo y, como yo siempre digo, servirle apasionadamente, locamente, con los ojos cerrados, aventarse de lleno a todo lo que genere almas para Cristo. Amar la venida del Señor es algo muy importante. Predicar para el arrepentimiento, así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Poderoso Dios. Esto está bueno, pastor, de verdad, porque vemos acá a alguien que se quiso negar al llamado, Sí. y Dios tuvo que sujetarlo hasta enfermarlo para que pueda entender el llamado que tenía con él. En verdad, me gozo, pastor, gracias por el tiempo brindado, sacar de su agenda para venir acá a compartir su testimonio. Así que usted que está ahí, le voy a pedir que por favor usted se suscriba, comparta, denle like y que el Dios del cielo nos bendiga y les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.